Estructuras criminales organizadas estarían detrás del asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá. Joana Rodríguez nos amplía esta información. Joana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues son las primeras informaciones que tienen las autoridades sobre el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá, Elmer Fernández, ocurrido la semana pasada. La presunta participación de estructuras criminales organizadas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al tema. Esas investigaciones efectivamente van más avanzadas, que van muy avanzadas. Y que efectivamente podemos estar ante una verdad que nos cause aún más molestia de lo que inicialmente se publicó. De estructuras criminales organizadas. ¿Con funcionarios del INPEC? No adelantemos nada. Una de las hipótesis que se manejan es que se podría tratarse del denominado Tren de Aragua. La Fiscalía avanza en la recolección de testimonios de personas que tendrían información clave para dar con el paradero de los responsables. Por el momento esta es la información que tenemos. Seguimos en estudio. Joana Rodríguez, Noticentro 1, CMI. Y a esta hora inicia en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el tercer debate por el proyecto de ley de reforma pensional. César Melo tiene los detalles de la discusión. César, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues arrancó formalmente en la Cámara de Representantes la discusión de la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, con la que se busca dar una transición a un sistema de pilares y también se busca que todos los cotizantes que ganen menos de 2,3 salarios mínimos lo hagan en Colpensiones. Pues este debate ha estado lleno de polémica, dado que el Centro Democrático y Cambio Radical, quienes son los partidos de oposición, buscan que se aplace este debate, que se les dé por lo menos 10 días más para presentar una ponencia alternativa o incluso de archivo. El Pacto Histórico, Partido de Gobierno y otros partidos aliados al gobierno han rechazado dicha propuesta, dado que dicen que los tiempos para aprobar esta reforma están muy cortos, muy apretados, por lo que necesitan todos los días para lograr la aprobación en esta legislatura que termina el 20 de junio. Pues en esta discusión está citada la ministra de Trabajo, el presidente de Colpensiones y también el ministro de Hacienda, para que le explique a los congresistas de la Comisión Séptima cuál será el impacto fiscal de esta reforma. Esta es toda la información que originamos desde estudio. César Melo, Noticentro 1, CMI. Y fue declarada la alerta naranja en zona rural del municipio de Malambo, en Atlántico. La fuerte erosión en la vereda Caimital tiene en alto riesgo a más de 60 familias. Jorge Castro con los detalles de lo ocurrido. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esta alerta naranja que se ha declarado en las últimas horas en la zona de Caimital, en la ribera del río Magdalena, en el municipio de Malambo, es un segundo llamado a atención al gobierno nacional para que permita atender esta emergencia que involucra por lo menos a 60 familias de esta zona del área metropolitana de Barranquilla. Así se ve la ribera del río Magdalena a la altura de la vereda Caimital, en zona rural de Malambo, en Atlántico. El riesgo de socavación es inminente y la erosión borró un camino que bordeaba la orilla. Si esto se llegase a romper, no solamente se va a ver afectada las 60 familias de aquí de Caimital, sino también el barrio Mesolandia, Marquetalia y El Morrito. Se declaró la alerta naranja por el riesgo inminente que se está presentando en la vereda Caimital con referencia a la erosión y socavación del río Magdalena en esta vereda. Desde el puesto de mando unificado instalado a la orilla del río, se hizo un llamado al gobierno nacional para que intervenga con una pronta solución y se evite una tragedia. Me sumo a tu llamado enérgico para el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo. Por favor, le pedimos que vengan a visitar este terreno. En Malambo también se declaró la calamidad pública hace un mes, pero transcurrido ese periodo aún no ha habido ayuda del gobierno nacional. La alcaldía del municipio de Malambo anunció que desde el puesto de mando unificado que se instaló en las últimas horas hará un monitoreo las 24 horas del día, permitiendo vigilar que no se siga socavando esta zona de la ribera del río. Noticias desde Barranquilla. Escalada de tensión diplomática. El gobierno de España anuncia el retiro permanente de su embajadora en Argentina ante la negativa del mandatario Javier Milei de disculparse.
he decidido seguir. Continúa aumentando la tensión entre los gobiernos de España y Argentina luego de que el presidente argentino Javier Milei se negara a disculparse por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España retirará definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. El gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Entre tanto, el presidente Javier Milei, en medio de una entrevista, arremetió contra el mandatario Pedro Sánchez, llamándolo cobarde. Salió a pedir disculpas, no Sánchez. Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Además, reiteró que él no nombra a nadie y que no tiene por qué disculparse. Yo durante el discurso me salgo de la letra, lo que dije, digo, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomás 5 días. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No, no la mencionaste. Pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa de Sánchez. Entonces, principio de revelación se autoincrimina. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? El gobierno de Argentina dice que no retirará a su embajador de España en medio de la disputa diplomática. Al menos un muerto y 30 heridos dejaron las fuertes turbulencias de un vuelo que cubría la ruta Londres-Singapur. El avión de Singapore Airlines, que viajaba con 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo, perdió cerca de 2.000 metros de altura en tan solo 4 minutos, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok, donde decenas de ambulancias atendieron las víctimas. La Corte Penal Internacional pidió emitir varias órdenes de arresto contra los jefes de Hamas, así como contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant. Estos dos últimos calificaron la decisión como una vergüenza histórica. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas Yahya Sinwar, entre otros por crímenes que incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones al cuerpo o a la salud, matar o asesinar intencionalmente y dirigir ataques intencionalmente contra la población civil. I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. La respuesta de Israel no se hizo esperar. El gobierno señaló que el pronunciamiento de la CPI es escandaloso y se equipara con volver a atacar a las víctimas de Hamas del 7 de octubre. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the International Court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Asimismo, Israel aseguró que se abrió un consejo especial de guerra para responder a esta medida.